Voy a comenzar repasando algunas cositas de la vez pasada. No sé si vos también querés retomar algo de lo que discutíamos, pero no creo que hoy podamos empezar con Dora tampoco. Hay Ah, muchas cosas como para trabajar, para preparar el terreno, me doy cuenta. bueno, Bueno, les doy la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, según donde anden. Eh, Quiero empezar por hacer un pedido a la comunidad de trabajo que está aquí reunida, porque bueno, hay muchas cosas para hacer y no puedo hacerlas todas yo. La última vez que estuve en París, compré unos cuantos libros y hay uno que me llamó la atención por su título. Así que lo compré. En realidad, en ese momento no lo conseguí, le pedí a un amigo que me lo trajera y me lo trajo. Así que si alguien lee francés y tiene ganas de estudiar algo nuevo, algo incluso que no es de nuestro barco, como decía Lacan, ¿no? Son lacanianos de otras escuelas, ¿sí? Pero me parece que es un trabajo serio por lo que estuve hojeando. Es este libro, a ver si se ve bien ahí, sí. sí. Es El principio de goce, ¿sí? De Christian Fierrin, ahí está. Y tiene como subtítulo Crítica de la razón práctica, Kant, y Kant con Sade, Lacan, ¿no? Y me parece que puede ser interesante. Lo estuve hojeando, no tuve tiempo de leerlo, pero quizás puede ser interesante como referencia porque cuando introduje hace unos años el problema del principio del placer, eh, dije que en Lacan la crítica más frontal a esa se podía resumir en la propuesta de que se lo sustituyera por un principio de goce, ¿no? Entonces acá que un libro tenga como título El principio de goce me parece por lo menos promisorio. Así que si alguien tiene ganas de leerlo, con mucho gusto se lo voy a prestar. Tienen que dejar una seña multimillonaria a cambio como para que garantizar que me lo van a devolver. Pero sí, les puedo prestar el libro para que en todo caso lo lean, puedan hacer una recensión en alguna de las reuniones y y si vale la pena, bueno, lo leeremos y lo comentaremos. Pero está bueno, digamos, leer cosas de autores que no están todos en nuestra misma comunidad, ¿no? Porque suelen arrojar aire fresco, ¿no? Con respecto al tema de la excomunión, por ejemplo, el libro de Attal, a mí me pareció muy iluminador, que se llama La no excomunión de Jacques Lacan. La verdad, creo que el subtítulo era algo así como Cuando el psicoanálisis perdió a Spinoza. Muy lindo libro. Bueno, entonces, sigo. Les pido a los que ingresan nuevos, por favor, que se acuerden de apagar su micrófono para que no haya ruiditos de fondo. Gracias. Decía, en este laboratorio va a haber mucho trabajo improvisado porque realmente no tengo algo predeterminado, es una exploración, ¿sí? Voy a tratar de ir subrayando en cada ocasión los hilos lógicos en los que nos podemos apoyar. Así que repaso un poco las cuestiones principales de lo que trabajamos la vez anterior para decirles por qué es que me dirijo ahora en un pequeño recorrido que creo que nos hará dar un rodeo antes de ingresar a Dora, pero tal vez ingresar con los pies un poco más firmes, en un terreno más firme. Bueno, la vez pasada les había leído algo de la clase 11 del curso de Miller, Todo el mundo es loco, bibliografía central para el próximo congreso. Lo primero era cuando hablaba de que el psicoanalista está inmerso en el psicoanálisis. Esta expresión de inmersión me gusta mucho más que el de formación del psicoanalista. Lo he adoptado desde hace algunos años por eso.
Y eso era de la página 207, y en la siguiente, donde decía que los recursos que encontramos en la historia del psicoanálisis, en los casos Princeps de Freud, en sus construcciones teóricas en las épocas de la enseñanza de Lacan, están de algún modo hoy teñidos de cierta nostalgia. Él lo relaciona con el estado líquido del psicoanálisis actual. A mí me parece que el motivo por el cual tenemos esa especie de nostalgia es otro, pero no importa, compartimos el sentimiento de nostalgia respecto de esos casos, en algún sentido aludidos por Susana en la reunión pasada, aunque tenemos discrepancias respecto de cómo interpretar su sueño, creo que el sueño en sí es muy elocuente. Bueno, eso era el punto de partida de la vez pasada, y después les había leído de la presentación del próximo congreso, hecha por Miller el mes pasado. Les había leído un par de cositas. Una de ellas es la cuestión de que él se corrige, dice que él dio pie, digamos, a una lectura un poco criticable de Todo el mundo es loco. Y él dice, el aforismo lacaniano no podría no ser interpretado sino como una despatologización. Os voy a ampliar un poco ese asunto de la despatologización, ¿sí? Porque piensen que estamos orientando nuestro seminario a pensar formas del síntoma, ¿sí? Es decir, que tenemos que ponernos de acuerdo respecto de qué es lo que entendemos por síntoma, ¿no? Tan importante es esto, tan difícil es ponerse de acuerdo al respecto, que después de la reunión pasada, con varias personas que asistieron al seminario o que no asistieron pero que después lo vieron en el video que Fernando Belver y Jorge Landeros suben a YouTube para que lo puedan ver después de horas. Varias personas se comunicaron conmigo para decirme, bueno, pero no, ¿qué es este síntoma? Incluso Susana me escribió algo, hay que ponerse de acuerdo respecto a qué es un síntoma en análisis, etcétera. Bien, me parece muy bien, tenemos años de pensar el síntoma de ciertas maneras y está bueno revisarlas, saber qué es lo que nos conviene pensar, sacándonos de encima el prejuicio del principio del placer y sus consecuencias, ¿no? Entonces, este asunto de la despatologización no es ajena a la carretera principal, ¿sí? Porque, digamos, sería ver qué es lo que consideramos síntoma o no consideramos síntoma, cómo lo pensamos, cómo pensamos algo como síntoma. Entonces, Miller dice que si fuera así, no habría ya patologías, sino solamente estilos de vida escogidos libremente, ¿sí? Y es interesante porque ahí ya pone en el razonamiento la sustitución del principio de realidad en el lugar del principio del placer, ¿no? Acá sería, primero lo introduce como una analogía con esta sustitución de los principios clínicos por los principios jurídicos, ¿no? Pero lo que dice es que en verdad no se trata de eso, ya que decir que todo el mundo es loco, ¿sí? No es lo mismo que una despatologización, sino que es más bien decir todo patológico, ¿sí? O sea, todos somos delirantes, ¿sí? Si fuera que una despatologización, el modo de leer las cosas, sería todo el mundo normal, ¿sí? Y yo suscribo la frase de Caetano Veloso en alguna canción, creo que era Vaca Perfana, donde decía que de cerca nadie es normal, ¿no? Visto de cerca nadie es normal. Menos mal. Sí. Entonces, bueno, no voy a repasar lo que dijo Miller, simplemente que en esa cuestión delirante incluye el problema de la enseñanza del psicoanálisis, que es otro punto importante, digamos. Enseñar psicoanálisis sería delirante porque, en definitiva, lo único que tenemos son casos singulares y toda enseñanza requiere de un universal, ¿no? Entonces, de allí viene la necesidad de pensar no en términos de estructuras, de las cuales ciertos casos son sus ejemplos, sino pensar más bien en relaciones paradigmáticas, ¿sí? Hace poco escribí para un libro que va a salir sobre el pase, un artículo
donde discuto largamente esto, pero les recomiendo, si tienen ganas de ver la lógica del asunto, de la lógica del paradigma, que está vinculada a la lógica de la analogía, ¿sí? Muy poco estudiada por nosotros, un viejo artículo que escribí para una revista del Caldero que se llama Apología de la Analogía, ¿sí? Es del año 99 y el Caldero número no sé cuánto. Lo pueden encontrar si lo googlean en internet. Pero creo que vale la pena hacerse un poco a la idea de lo que son las relaciones de analogía por oposición y por diferencia a lo que son las relaciones entre un universal y un particular, porque son afines esas relaciones de analogía a la creación de series abiertas de casos que son homólogas a la lógica del no todo, en la cual tratamos de sostener nuestra acción analítica, ¿sí? A diferencia de la lógica del todo, con la excepción que el lado macho de la fórmula de sexuación, que es afina al modo clasificatorio de pensamiento. No me voy a meter con esto, tal vez en algún momento lo retomemos. Sigo haciendo el repaso de la vez pasada y después les voy a agregar algo de lo de la despatologización. No, les voy a meter ahora este comentario. Hay una charla que dio Miller el año pasado por Zoom para unos colegas rusos que están haciendo una iniciativa para crear un movimiento de orientación lacaniana en Rusia. Y allí Lacan también Miller, hace referencia a esto diciendo que hay un efecto general observable que es la reivindicación de que se despatologice, ¿sí? De que todas las enfermedades mentales sean despatologizadas, ¿sí? O sea que lo que llamábamos enfermedades mentales ya no sean enfermedades, sino formas de ser, o sea, lo que aquí llamaba modos de vida, ¿sí? Y lo que subraya es que esto de alguna manera es una consecuencia de la existencia del psicoanálisis. O sea, se ha llegado a eso llevando al extremo ciertas cuestiones del psicoanálisis y, por supuesto, descartando algunas otras que sería conveniente no perder de vista. Después voy a retomar otras cositas de allí. ¿Dónde empezamos a meternos de lleno con el problema del síntoma? Yo les dije a partir de lo que Lacan considera su propia herejía, introducida en la clase del 21 de enero del 75, de la clase del seminario 22, el seminario RCI. Y bueno, alguien está preguntando si hay reunión hoy, en fin. Probablemente no la hayan visto. No sé cómo avisarles, pero bueno, tal vez alguien les pueda avisar si está en el Zoom. Decía, el primer punto fuerte para pensar esta cuestión de las formas del síntoma es leer, tratar de comprender qué quiere decir Lacan con la existencia del síntoma respecto del inconsciente. ¿Sí? Estuvimos discutiendo bastante respecto de esto, cómo leer esa apreciación de Lacan, esa propuesta de Lacan, la justificación doctrinaria de por qué introducir una dimensión que exista al inconsciente, creo que se las di. No le quedaban dimensiones imaginaria, simbólica y real donde situar lo singular, y además les di la justificación clínica de introducir eso que existe al inconsciente, es decir, si ponemos la interpretación en el ámbito del inconsciente, bueno, hay algo que insiste a pesar de todas las interpretaciones que hagamos, entonces es lógico pensar que haya algo que queda por fuera del ámbito donde se aplican esas interpretaciones. Entonces, de allí esa idea de pensar una dimensión del síntoma que tiene, aunque tenga un punto en común, que podríamos decir es el significante amo, ¿sí? Que
insiste en escribirse por medio de una letra, tiene un punto en común con la dimensión del inconsciente, sin embargo tiene una pata afuera, ¿no? Un modo de leer la expresión existe, ¿sí? Existencia. Gerardo, Bueno, perdón. sí, decime. ¿Vos estás admitiendo a la gente que quiere entrar? Porque Clarisa me dice que no puede entrar. Sí, sí, probablemente esté haciéndolo bien, qué sé yo. Voy a poner el link de la reunión para los que están dentro del sistema y no entran. Esperen un segundito que veré cómo hacerlo. Doctor, le habla Mario Alejandro de Siderio de Colombia. A mí me está saliendo el letrerito de admitir. Si usted desea, yo con mucho gusto lo puedo ayudar a admitir a las personas. Muchas gracias. Bueno, doctor. Dale, Listo, sí, señor. sí, Mucho muy gusto. amable, así no lo tengo que hacer yo. De todos modos, voy a buscar en algún lugar donde, a ver, dónde ponerlo esto. El Teams, para quienes no pudieron entrar. Bueno, que puedan reunirse. Bueno, disculpen las cuestiones técnicas. Bueno, pero más o menos tenemos ese esquema en mente, ¿no? Es decir, que podría haber algo del síntoma que no está incluido dentro de la dimensión del inconsciente y que se caracteriza, esto es importante, por la función de escritura, es decir, que la repetición requiere la dimensión de la letra, simplemente por el hecho, piénsenlo con la cabeza fresca, de que un significante jamás puede ser idéntico a sí mismo, ¿sí? Entonces hablar de repetición significante en algún sentido es una contradicción en los términos. Como le ejemplifica muy bien Lacan en el seminario 9, ¿sí? Cuando yo digo la guerra es la guerra, el segundo, la guerra, no es igual al primero, ¿sí? No hay una repetición allí, hay una imagen acústica similar, pero como en calidad de significante, digamos, su valor es posicional, ¿sí? Y por lo tanto el segundo y el primero ya no son idénticos. O sea que un significante no es ni siquiera idéntico a sí mismo. Para poder plantear la noción de identidad y pensar a partir de allí la repetición, la Clarisa, tenemos que recurrir a una entidad distinta, que es la que proponemos bajo el nombre de la letra, ¿sí? Entendemos como letra algo que se sostiene, digamos, en la posibilidad de la identidad de sí a sí, ¿sí? Como dice Lacan en varios lugares. La letra es lo que permite, por ejemplo, hacer ciencias naturales, hacer lógica, hacer matemáticas, ¿sí? Es necesario que cuando yo escribo una letra, esa letra siga siendo idéntica a sí misma, ¿sí? Si yo escribo, lo dije en algún lado, no me acuerdo dónde, si yo escribo E igual a mc cuadrado, ¿sí? Y masa tiene que significar masa en todos lados, la C tiene que ser la velocidad de la luz en todos lados, y no puedo decir que E a veces es la energía y a veces es, qué sé yo, no sé, la entropía. No, necesito que se mantengan siempre idénticas a sí mismas, ¿sí? Y si no sería imposible hacer ciencia, ¿sí? Bien. El paso siguiente que les mencioné, sigo haciendo un repaso rápido, pero para ver en qué nos estamos apoyando como punto de partida para pensar el síntoma, ¿sí? Les leí la primera clase, un pedacito de la primera clase del seminario 24, la succès de l'imbéville et l'amour, que está en la lacaniana número 29, ¿sí? La colorada, como le dicen. En la página inicial de esa clase, la página 9, Lacan dice que l'imbéville es una traducción del unbewusste, el inconsciente, en alemán, tan buena como cualquier otra, tanto como l'inconscient, ¿sí? En particular, que en francés y en alemán también se equivocó con la inconsciencia, ¿sí? Y dice, ¿por qué no traducir tranquilamente como imbéville, ¿sí? Ya que el inconsciente no tiene que ver con la inconsciencia, es decir, que sería una metida de pata, relaciona eso con la langue, ¿sí? Con la lengua, ¿sí? Y bueno, y a partir de allí ve
hace comentarios acerca de cómo interpretamos los sueños, los lapsus, etcétera, ¿no? Que no es necesario pensar en lo que sucedió el día anterior, ¿no? En fin. Bien, está hablando del tejido, es decir, el texto del inconsciente, de qué está hecho, ¿sí? Que pues, habría que pensar en la posibilidad de que esté hecho de metidas de pata, es decir, esos cambios de vía pensados por fuera de cualquier intencionalidad. Del texto del 78, Lacan pour Vincent, ¿sí? Traducido aquí como Lacan por Vincent, aunque es a favor de, es donde está extraída la famosa frase esta de todo el mundo es loco, ¿sí? Lo leo rápidamente. Lacan dice hay 4 discursos, esto está en la Lacaniana 11, ¿sí? Para los que quieran buscar la referencia. Lacaniana 11, página 7. ¿Sí? Dice hay 4 discursos, cada uno se cree la verdad, solo el discurso analítico es una excepción. Aunque los analistas muchas veces piensen que lo que dicen es la verdad, por supuesto. Sería mejor que este domine, se concluirá, pero justamente este discurso excluye la dominación. En otras palabras, no enseña nada, ¿sí? No tiene nada de universal, por eso no es materia de enseñanza. Otra vez ahí ven el término de lo universal, ¿sí? Como que lo propio del psicoanálisis sería lo que no es universal, ¿sí? Esto es una posición un poco extrema, en realidad, porque tenemos cosas universales dentro del psicoanálisis, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, la estructura significante. La estructura significante es común, la lengua es un asunto común, las estructuras clínicas son comunes, ¿sí? En ese sentido podemos hablar de la existencia de universales, pero son universales pinchados, por así decirlo. Siempre están agujereados por la tensión que tienen con lo vacío y con lo singular, ¿sí? Entonces hay universales, pero son unos universales un poquitito averiados, digamos, en su estructura, ¿sí? De todos modos está claro a lo que apunta Lacan al decir que no tiene nada de universal, ¿sí? Por eso no es materia de enseñanza, es lo que discutió largamente Platón en su diálogo llamado Menón, y por eso es que tanto lo comenta Lacan en su Seminario 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para enseñar lo que no se enseña? Que era lo que había planteado en el Psicoanálisis y su enseñanza, escrito en el 57, dice, en eso precisamente Freud se abrió camino. Él pensó que nada es más que sueño y que todo el mundo, si es lícita semejante expresión, otra vez el todo, ¿no? El universal, todo el mundo es loco, es decir, delirante, ¿no? Y él dice, esto es lo que se demuestra en el primer paso hacia la enseñanza. O sea, cuando nos proponemos enseñar algo de psicoanálisis, que, digamos, donde toda la fuerza probatoria se centra en la singularidad del caso, al enseñar pretendemos hacer algo universal, y ya por eso deliramos, es decir, nos alejamos de la recta vía de la sumisión absoluta a lo singular, que sería el camino del psicoanálisis. ¿Sí? De todos modos tenemos que hacerlo, porque necesitamos una lengua común en la cual conversar, discutir con otros, controlar, en fin, ¿no? Así que es inevitable pasar por esos universales teniendo en cuenta las limitaciones que eso implica. Bueno, entonces, esto más o menos creo que es lo que les mencioné la vez pasada. Estaba también lo de el sueño y el comentario del sueño que trajo Susana, que me encantaron, quedaron para mí, para la historia realmente, más allá del tema de cómo interpretarlo. Quiero leerles algo más de la charla de Miller con los rusos. El contexto, eso fue el año pasado, era la segunda vez que Miller hablaba por videoconferencia, porque no le gustaba, pero descubrió, después de presentar Polémica Política, descubrió que le encantaba, que lo divertía, y entonces acepta conversar con un grupo de colegas rusos que habían sacado el número 9 de una revista de psicoanálisis y orientación lacaniana en Rusia, ¿no? Entonces habían incluido en esa revista 3 artículos de Miller, y lo invitan a Miller a hacer algunos comentarios, ¿no? Entonces yo ya les leí un fragmento de eso, donde él habla del tema de la despatologización, pero probablemente esto salga publicado
en la próxima lacaniana, lo que les voy a decir. Pero ahí se mete con la cuestión de la interpretación, ¿sí? Y como hay una relación entre el modo en que pensamos la interpretación y el modo que pensamos la relación entre inconsciente y síntoma, y por eso me gusta meterme un poco en este comentario que hace allí Miller de una manera muy sencilla, o sea, planteándonos la manera más simple que tenemos de pensar esa relación entre interpretación y las formaciones del inconsciente que interpretamos, ¿no? Porque Miller dice que toda interpretación en el fondo viene a ser algo así como te digo que dijiste algo diferente de lo que querías decir, ¿no? Eso, digamos, cuando interpretamos hacemos algo de eso, ¿no? Incluso cuando la interpretación consiste, por ejemplo, en repetir una palabra que dijo el analizante, ¿sí? Porque como es un significante, y el significante nunca es idéntico ni siquiera a sí mismo, ¿sí? La segunda vez ya no es la misma que la primera, y tiene un valor distinto, ¿sí? Hace referencia a un político, creo que era, que había dicho mi madre cuando había querido decir mi mujer, ¿no? Entonces dice, cada lapsus testimonia esto, es decir, la intención de significación se cruza con otra intención. Acá es donde quiero que empecemos a parar las orejas, ¿no? Piensen que, por ejemplo, esa idea de una intención que se corta con otra intención, ¿sí? Es la base, por ejemplo, de la construcción de la célula elemental del grafo del deseo, que arranca en Lacan en la primera clase del seminario 5, cuando estudia la estructura del bits, ¿sí? De la ocurrencia chistosa. Y también con eso va a estudiar el lapsus, en fin, y otras formaciones del inconsciente, ¿no? Pero, ¿qué es? Es un esquema de cruce, ¿sí? Hay una intención de significación y algo que se cruza, ¿sí? Y del cruce ese salen cosas que pueden sorprender, ¿sí? Entonces dice, quiero decir mi mujer, pero alguien viene a cruzarse mi ruta, me impide decir eso y en lugar de ello digo mi madre, ¿sí? Es interesante, digamos, cuando uno busca transmitir las cosas de manera sencilla, como es lo que pretende hacer Miller en esta conversación, en esta videoconferencia con los rusos, ¿no? ¿Cómo verdaderamente tomamos las imágenes que más fácilmente nos orientan, ¿sí? La idea de que si hay una intención que se cruza con otra intención es porque a la intención de mi yo, por así decirlo, mi intención, ¿sí? Se opone a la intención del otro, de un otro, que podemos llamar otro con mayúsculas si quieren, ¿no? Pero ya suponemos, por así decirlo, que hay una especie de hombrecito dentro del hombrecito, ¿sí? Que está haciendo de las suyas, ¿sí? Y que perturba el curso normal, entre comillas, de nuestro pensamiento, ¿sí? Esta es una idea muy complicada, ¿sí? Muy complicada. Primero, Lacan recuerda en alguno de sus escritos, en algún lado, la crítica que le hacía él a Henriet, su amigo psiquiatra, ¿sí? De decir, no se puede hacer ningún modelo del aparato psíquico que presuponga un hombrecito dentro del hombrecito, ¿sí? Por los problemas filosóficos y de regresión al infinito que eso podía traer, ¿no? O sea, filosóficamente era inaceptable, además de que epistemológicamente era cuestionable, ¿no? Pero la idea del otro con mayúscula tiene todavía un color similar a ese, ¿sí? Es decir, parecería ser que tengo en la cabeza, van a ver que Miller lo dice así en su texto, parecería que tuviera un otro en la cabeza que hace de las suyas y que me hace meter la pata, imbebu, ¿sí? Quiero decir mi mujer, pero alguien viene a cruzarse en mi ruta, me impide decir eso y en lugar de ello digo mi madre, ¿sí? Uno de los primeros, bueno, ahí se referencia a los grafos de Lacan, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al otro con mayúsculas, ¿sí? En el lapsus es algo muy simple, ¿sí? ¿Cómo hacer para no desecharlo, no? Dice que Freud
se lo tomó en serio, dijo que esto era un tema para el psicoanálisis, lo tomó en serio, ¿sí? Es decir, que hay un otro más poderoso que actúa dentro de nosotros o en nuestra cabeza, ¿no? Y con un toque de humor dice, digamos, no se trata de un tumor, no pueden soñar con extirparlo mediante la cirugía, ¿no es cierto? Pero ven que claramente la imagen que a uno se le impone es que dentro de la cabeza tenemos un hombrecito que hace de las suyas y que molesta, ¿no? En la psicosis, ese otro a veces los hace escuchar voces, dice, me encantó esa expresión, ¿sí? Y me gusta más todavía lo que sigue. Ese otro no actúa de la misma manera en la cabeza de un neurótico y en la de un psicótico, pero ahí está, con su A mayúscula de superioridad, de supremacía. Esto es evidente en el lapsus, dado que pasa por un tropiezo, inmediatamente después ustedes dicen no quería decir eso, etc. En fin. Y luego sigue con otras formas de interpretar que si hay tiempo, las voy a comentar, las voy a retomar, ¿sí? Lo cierto es que, en algún sentido, uno puede decir que el analista hace lo mismo que ese otro. Es decir, en determinado momento introduce, ¿sí?, en la cadena de discurso algo que cambia de vía, ¿sí?, que introduce una modificación, ¿sí?, que sorprende, digamos, ¿no? Así como el lapsus nos sorprende o el acto fallido nos sorprende, ¿sí?, la palabra del analista también vendría a sorprender, ¿no? Esto es justamente el motivo por el cual en los primeros grafos de Lacan, el lugar del analista era el de A mayúscula. O sea, estaba en el mismo lugar de aquello que introducía esos cambios de vía sorprendentes, etc., ¿no? O sea que hay una homología, podríamos decir, entre el otro con mayúscula y la función que tiene el analista, ¿no? Uno podría decir que en esta primera imagen, todo lo que sorprende viene del lugar del otro, ¿sí? Y por lo tanto, inconsciente y analista están en el mismo lugar, ¿sí? Piense, esto tiene consecuencias enormes realmente, ¿no? Porque llevan, por ejemplo, a pensar que el inconsciente es el intérprete, ¿no? Cosa que Miller desarrolló con pelos y señales en mediados de los años 90, si mal no recuerdo, ¿sí? Ahora, yo quisiera tomar esto desde una perspectiva que quizás ilumine desde un ángulo distinto el tema de la imbevue, ¿sí? Estaba pensando la idea de que algo viene a jorobar nuestro buen pensamiento y tuerce el curso de nuestras intenciones, por así decirlo, es una idea muy vieja, digamos, ¿no? Y que tal vez fue señalada con la mayor seriedad y estudiada con el mayor detalle, ¿sí?, en primer lugar por Descartes. Supongo que todos tendrán presente, habrán leído alguna vez las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿sí?, y recordarán, por ejemplo, la necesidad que tuvo Descartes en cierto momento de pensar que existe un Dios que no engaña, porque podría haber un genio maligno, ¿sí?, un Dios con minúsculas si quieren, que podría engañarnos, ¿no? Y que yo estoy siguiendo una cadena perfectamente articulada de pensamientos y de pronto ese genio maligno me hace un twist, ¿no? Se burla de mí, ¿no? Y me hace meter la pata, ¿no? Fíjense algunas de las cosas, yo estuve mirando, como esto se me ocurrió esta madrugada, no tuve mucho tiempo de ir de hacer un subrayado de mis subrayados, ¿no? Pero aquí, bueno, esta edición es muy buena, la de Porrúa, ¿sí?, que trae el discurso del método, las meditaciones metafísicas, las reglas, etc. Esto que les voy a leer está en las primeras meditaciones, ¿sí? Por suerte, algunos subrayados de ahí me servían, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en la primera
en la primera meditación es donde se plantea este asunto de los locos y de los soñantes, ¿no? O sea, algo realmente muy afín al tema este de que plantea Lacan en el 78, cuando dice que Freud mostró que todo es sueño, ¿no? Estoy soñando ahora, ¿sí? No hay indicio de que podamos distinguir netamente la vigilia del sueño, será un sueño la vida, etcétera, ¿no? Son cosas que dice Descartes ahí en 1600, no sé cuánto, estamos en la primera mitad del siglo XVII, ¿sí? O sea, hacía medio siglo, digamos, que había arrancado la revolución científica, ¿sí? Los que me conocen saben que yo no pienso que en absoluto la fundamentación de la ciencia haya venido de la mano de Descartes, como se suele decir. Pero bueno, hace mucho tiempo, dice Descartes, que tengo la idea de que hay un Dios omnipotente que me ha creado tal como soy, ¿no es cierto? Y Salteo dice, pero si esta bondad repugnaba el haberme hecho de tal modo que siempre me engañara, tampoco debía permitir que me engañe algunas veces. Sin embargo, estoy seguro de que me engaño, ¿no? Me encanta la manera de plantear estas cosas que tiene Descartes, ¿no? Porque hay cosas que terminan siendo como ideas innatas y hay uno de los estudiosos de Descartes, muy crítico de Descartes, que dice que las ideas innatas en realidad eran las cosas que le habían enseñado los jesuitas cuando era chico, ¿no? Que él pensaba que era que traía del nacimiento. Bueno, entonces termina esa primera meditación diciendo, supondré pues que Dios, la suma bondad y la fuente soberana de la verdad, es un genio astuto y maligno que ha empleado su poder en engañarme, ¿sí? Y luego más adelante dice, prepararé mi espíritu también para rechazar las astucias del genio maligno, que por poderoso y astuto que sea, no me impondrá nada falso, ¿no? Es decir que hay ahí la posibilidad, ¿sí?, de que en determinado momento, cuando mi pensamiento recto, ¿sí?, guiado por esta duda metódica, ¿sí?, este modo de razonar que pretende no apoyarse en nada para tener un punto firme, ¿sí?, de todos modos podría haber algo más fuerte que yo. Fíjense que esta referencia al poder es la misma con la que Miller ilustra la potencia de ese otro con mayúsculas, ¿no? Que podría tener una intención más fuerte que la de mi yo y que desvíe el camino de lo que yo digo o pienso, ¿no? En la segunda meditación dice, hay un no sé qué muy poderoso y astuto que emplea toda su industria en engañarme siempre, ¿sí? No hay duda de que soy si él me engaña, ¿sí? Y ahí vamos a llegar al tema de cómo si dudo, entonces pienso, y si pienso existo, etcétera, ¿sí? Esta proposición que soy, existo, es necesariamente verdadera, etcétera, ¿sí? Pero a pesar de toda esa certeza a la que llega allí en la meditación segunda, dice, ¿qué soy ahora que supongo que hay cierto genio poderoso, maligno y astuto que emplea toda su industria y toda su fuerza en engañarme, ¿no? Es decir que podríamos pensar que la idea fundamental de Descartes está asociada directamente a la idea de que en cualquier momento, ¿sí?, el curso del pensamiento puede ser alterado por algo que haga meter la pata, ¿sí? Claro, él lo piensa con una intencionalidad, por eso habla de un genio, lo personifica, y astuto, maligno, ¿sí? Es decir, que tiene la intención de hacerme meter la pata. Yo pienso que la idea de la imbévue de Lacan es olvidarse, ¿sí?, de la existencia de una segunda intención, ¿sí? Es decir, que no necesitamos la existencia de una segunda intención, con lo cual no necesitamos un sentido, ¿sí?, que esté alimentando esa segunda intención. Un sentido de goce podría ser, por ejemplo, mi paranoia, ¿no? Alguien quiere engañarme, ¿sí? El goce está puesto en el lugar de ese otro con mayúscula, ¿no? Y por lo tanto yo soy víctima de ese engaño sistemático, o tal vez no sistemático, porque si fuera sistemático es muy fácil de encontrar su falla, ese engaño esporádico, ¿sí?, impredecible, en el que el otro podría querer hacerme caer, ¿no?
Bueno, y respecto de este asunto del genio maligno, del Dios que engaña, digamos, Lacan hizo muchos comentarios, ¿no? De hecho, hay una clase en su seminario que es acerca de un Dios que engaña y uno que no engaña, algo así, es el título que le puso Miller. Pero yo quiero tomar un comentario que es muy poco leído, porque en general es muy poco leído el Seminario 9, aunque para mí es uno de los seminarios claves de Lacan. Lamentablemente en el plan de edición que alguna vez saldrá, Lacan, que Miller ya propuso a la editorial y que la editorial congeló hace 11 años, el Seminario 9 va a ser el último en publicarse, ¿sí? O sea que lo tendremos, qué sé yo, tal vez lo tengan nuestros hijos, nuestros nietos. Pero en la clase 2 de este Seminario 9, que yo tengo en una edición, ustedes verán, muy antigua, mecanografiada, con subrayados que ya son en hojas amarillentas y de hace mucho tiempo, con la tapa salida, en fin. Bueno, amo este seminario realmente, lo he trabajado mucho y lo sigo trabajando. Y en la clase 2, que es la clase una clase de noviembre, si mal no recuerdo, del 61, 22 de noviembre del 61, para que tengan la referencia exacta, cerca del final de esa clase, Lacan dice algo acerca de este problema del genio maligno, que me parece que vale la pena pensar a la luz de esto que estamos discutiendo respecto del inconsciente como imbevu, ¿sí? Y su relación con el síntoma que existe a él, ¿sí? Ven que voy pasito a pasito introduciendo algunos no diría ladrillos, que son demasiado sólidos, yo diría como algunas herramientas que quizás nos sirvan, ¿sí? Para crear nuestros primeros ladrillos en esta construcción. Lacan aquí en esta clase es donde trabaja la cuestión del sujeto supuesto saber y su relación con el rasgo unario, ¿sí? Para decir ahí toda junta la distancia lacaniana, ¿sí? Pero lo que dice, digamos, en este final de la clase, en mi versión mecanografiada, son las 2 últimas páginas las que voy a comentar, dice Lacan que Descartes no aparece en ningún lado de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿sí? Que pone en tela de juicio el sujeto mismo, ¿sí? Que es, aunque no lo sepa, el sujeto supuesto saber, ¿sí? Bien. Ustedes saben que hay más de un lugar donde ese sujeto supuesto saber sería Dios, ¿sí? Según Lacan, ¿sí? Lo equipara directamente, ¿sí? El sujeto supuesto saber es decir Dios, ¿sí? O sea que ven que ya estamos en sintonía con lo que plantea Descartes en estas primeras meditaciones, ¿sí? Dice, no es por reconocerse en aquello de lo que el espíritu es capaz que se trata para nosotros. Es el sujeto mismo como acto inaugural lo que está en cuestión, ¿sí? El sujeto como acto, ¿sí? O sea, el sujeto no es algo dado, ¿sí? Sino que es acto, incluso el producto de un acto, ¿no? Es algo que siempre trato de explicar cuando se trata de la famosa fórmula de que un significante representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Que ese sujeto no es algo que estaría dado ya antes de la existencia de ese significante que viene a representarlo, sino que es un producto del acto de representación, ¿sí? O sea, se constituye, digamos, el sujeto como efecto de esa representación por medio de un significante ante otro significante. Y
tampoco es una fórmula lógica, ¿sí? Como definicional, de esas fórmulas que daban tan hermosos los geómetras griegos, sino que esto de que un significante representa un sujeto para otro significante es producto de una acción, de un forzamiento incluso, que debemos hacer, por lo menos para la entrada en análisis, ¿sí? En las entrevistas preliminares, pero a veces, más de una vez a lo largo del análisis, ¿sí? Es decir, no siempre logramos el consentimiento del sujeto de que acepte ser representado por los significantes insensatos que produce su discurso, ¿sí? Susana, si querés decir algo, adelante. Sí, y pensaba que hay como que además hay que repetirlo muchas veces. O sea, Sí. no cada vez, uno no va a estar mortificando al paciente cada vez que viene y decir, vos, no sé, pony, pongámosle pony, vos pony, sino que cada vez que uno entiende que está ese significante, intentar como para que el paciente se apropie de eso. Después habrá todo un trabajo con eso y después hay que intentar engancharle otro significante a ese significante, digamos, como para que se arme la transferencia, la neurosis de transferencia en términos freudianos, digamos. Si no, es una consulta, esto es lo que yo quería transmitir la semana pasada. Uno puede Exacto. tener un paciente durante mucho tiempo y no necesariamente está en análisis, y esto también me parece importante para pensar el síntoma y la clínica, que eso no significa que no haya efectos terapéuticos, pero que haya efectos terapéuticos tampoco significa que haya análisis, no Tal van cual. las dos cosas juntas. Tal cual, Y efectivamente. me parece a mí que hay algo importante ahí, porque a veces cuando nos ponemos como muy religiosos, creemos que todas las consultas tienen que devenir en un análisis. Y entonces torturamos a los pacientes en la primera entrevista o en la 10ª entrevista buscándole, y eso me parece que también es muy importante en la clínica, saber. A mí me gusta mucho, como lo dice muy sencillamente Winnicott, esperar y saber esperar. El forzamiento tampoco es una violación, Ujú. ¿no? No se Sí. trata de saltarle la yugular al paciente, sino esperar el momento en el que eso pueda aprender. Y es importante entender que esa espera, digamos, es una espera absolutamente activa de parte del Claro. analista. Es decir, que no es cruzarse de brazos y quedarse escuchando, sino que ¿Usted qué piensa? constantemente, claro, constantemente debe empujar al analizante a que localice en su ser dónde está ese penar de más que va a constituir para él el diagnóstico que va a ser de su padecer, y para nosotros la orientación clínica, lo único que justifica nuestra acción, como dice Lacan en el seminario 11. ¿Sí? Es decir, nuestra orientación ética viene dada solamente a partir del momento en que el analizante sitúa, a veces incluso a su pesar, dónde está ese penar de más. ¿Sí? Entonces es una espera muy activa, ¿sí? Porque nosotros no estamos autorizados a hacer ninguna acción de tipo interpretativa, actos analíticos o lo que sea, hasta no tener la llave que nos otorga el analizante para actuar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que arrancarle esa llave, ¿sí? Es decir, que la produzca, ¿sí? Y que diga, aquí está, ¿sí? Y vas a decir algo más, creo. Sí, por supuesto que esa espera es activa, como vos decís, y depende de nuestra orientación. ¿En qué sentido? Si no, nosotros nos orientamos, si nosotros no tenemos la escucha que apunta al hilo lógico de ese discurso, nosotros nos perdemos, y entonces da lo mismo si se peleó con la vecina, que si le apretó el zapato, que si le aumentaron la luz y el gas, y entonces a veces presentamos casos, y me pongo como ejemplo también, o escuchamos casos donde todo da lo mismo, o hay un silencio, no hay ninguna intervención que cree, y tampoco es cuestión de hacer cualquier pregunta,
Digo, no es ni estar mudo, ni, qué sé yo, tu abuela de dónde viene, no sé. Digo, esta desorientación que a veces nos gana y que en cuanto nos orientamos, nos concentramos, qué sé yo, como, un poco como diría Freud también, ¿no? La escucha flotante, que no es cualquier cosa, es ese hilo lógico que hace que podamos agarrar como la sortija de la calecita. Esto, agarro la sortija y sigo. Y si uno no está en esa posición, se nos va la sortija. Y esa orientación, cuando se pierde, digamos, es signo de que hay algo donde el analizante aún no ha definido lo que está esperando del análisis, qué es lo que quiere cambiar, dónde está su sufrimiento, ¿sí? Entonces, la mejor guía en los momentos en donde aparece alguna señal de desorientación en el analista es interrogar al analizante en esas dimensiones. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, retomo la cuestión que decía de el sujeto como un efecto, digamos, y no como algo dado, ¿sí? El sujeto como un efecto de esta operación de consentimiento, hacerse representar por un significante ante otro significante, ¿sí? Y a esto contrapone en esta clase segunda del seminario 9, Lacan, lo que llama el pasaje al acto, esta reflexión insensata de Descartes, ¿sí? Del modo en que quiere hacer surgir el sujeto, ¿sí? Dice, el Dios que hace entrar a Descartes en ese punto debe asegurar la verdad de todo lo que se articula como tal, ¿sí? Es lo verdadero de lo verdadero, el garante de que la verdad existe, ¿sí? Y tanto más garante como que esta verdad como tal podría ser otra, nos dice Descartes, ¿sí? Si ese Dios lo quisiera, que podría ser, hablando con propiedad, el error, ¿sí? Es decir, que ese Dios podría engañarnos, ¿sí? Ese es todo el recorrido errático, podríamos decir, de la meditación cartesiana, ¿sí? A tal punto que sería un error pensar que las consecuencias de esas meditaciones son la división entre una res cogitans y una res extensa, ¿sí? Una sustancia pensante y una sustancia extensa o material, ¿sí? Hay necesariamente en Descartes una tercera sustancia que es la res divina, ¿sí? Sin la sustancia divina, el sistema cartesiano no se sostiene, ¿no? Pero al margen de esto, que puede dar lugar a discusiones incluso teológicas, más allá de las lógicas que pueda haber, lo que me interesa es el modo en que lo encara desde la perspectiva psicoanalítica Lacan, ¿sí? Porque dice, nos encontramos ahí, en este punto, ¿no? Donde podría haber un Dios engañador, ¿no? Un genio maligno que con sus intenciones viniera a inducirnos el error en un razonamiento tan claro y distinto como el que veníamos desarrollando. Dice, nos encontramos ahí en todo lo que puede llamarse la batería de significantes, ¿sí? O sea, cualquier conjunto de significantes que estuviéramos pensando, diciendo, etcétera, confrontada a ese rasgo único, este einziger Zug, ¿no? En alemán, rasgo único, que conocemos ya, en la medida en que podría ser sustituido a todos los elementos de lo que constituye la cadena significante. Soportar esta cadena por sí solo y simplemente por ser siempre el mismo. Primer punto de la discusión, ¿no? Entonces, algo que comenté 400 veces, lo voy a comentar ahora de una perspectiva inédita incluso para mí, que es a la luz de la imbécil, ¿sí? En cada momento de la cadena significante, ¿sí? Tenemos una cadena significante, significante 1, significante 2, significante 3, significante 4, etc. Más allá del problema de cómo hacemos para cortar el flujo fónico y dividirlo en unidades significantes, que ya lo discutimos muchas veces, supongamos que ya tenemos armada la cadena con sus eslaboncitos, S1, S2, S3, S4, S5, etc. ¿No es cierto? ¿Sí? Con sus unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que está, cuál es la imagen a la que apela Lacan en este punto para comentar
el problema del sujeto supuesto saber y la introducción del Dios que engaña en la meditación cartesiana. Lo que dice es que ese genio maligno, ¿sí?, lo que podría hacer es en determinado momento un truco de magia, reemplazar un significante por otro, ¿sí?, y engañarme, ¿sí? En lugar del significante que debía venir allí, pone otro, y entonces me extravía, ¿sí?, me hace pensar cosas que yo no quería, ¿sí? Yo quería decir mi mujer y me salió a decir mi madre, por ejemplo, ¿sí? Sería la estructura del lapsus que comentaba Miller. Imbebu, ¿sí? Fue una metida de pata. Esa metida de pata significa que donde debía aparecer una cosa, apareció otra, ¿sí? Fue una metida de pata. Esa metida de pata, entonces nosotros podríamos hacer como Descartes y achacársela a la maligna intención de ese genio que quiere engañarme, ¿no es cierto? ¿Sí? O podría olvidarme de cualquier intención y decir, existe imbebible, ¿sí? Existe una metida de pata, ¿sí? Es decir, a veces se producen estas contingencias que introducen un cambio de vía y en lugar de decir mi mujer, digo mi madre. Importante, ¿sí? Lo que se sustituye en este lugar, ¿sí?, en el lugar de el S1 o del S2 o del S3 o del S4 o del S5, ¿sí?, dice, podría ser siempre el mismo. O sea que para poder ser una misma cosa, ¿sí?, un genio maligno, digamos, ¿sí?, lo que se sustituye en cualquiera de esos lugares, ¿sí?, tengo que suponer que tiene la estructura de un rasgo, es decir, de una escritura. No puede ser un significante, porque si fuera un significante no podría ser siempre el mismo. Eso ya creo que quedó claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que yo llamo el sujeto supuesto saber, ¿sí?, para que sea siempre el mismo, el que pueda sustituirse en cualquier lugar de la cadena significante, tiene que tener el carácter de una letra, no puede ser un significante. ¿Está? Sigo un poquitito. Vamos por ahora tomando como, casi les diría, como única regla para guiar nuestro espíritu, diría Descartes, la distinción entre significante y letra, que creo que es una distinción que podemos tomar como clara y distinta, ¿sí? Significante tiene este carácter de no ser idéntico ni siquiera a sí mismo, mientras que la letra sí puede ser idéntica a sí misma, ¿sí? Prosigue Lacan, ¿sí? Voy paso a paso para ir acompañando la lógica de lo que dice Lacan, ¿sí? Lo que encontramos en el límite de la experiencia cartesiana del sujeto evanescente es la necesidad de ese garante, del trazo de estructura más simple, del rasgo único, si me atrevo a decir, absolutamente despersonalizado, no solo de todo contenido subjetivo, sino aún de toda variación que supere este trazo único, de ese trazo que es uno por ser el trazo único. Es decir, que ese Dios, ¿sí?, garante de la verdad, ¿sí?, que tiene que estar en su lugar, ¿sí?, y que tiene que estar en su lugar todo el tiempo fuera de la cadena, porque si se mete en el lugar de la cadena, me hace meter la pata, ¿sí? Lo que hace que se garantice esta cadena de significantes que me llevan en la dirección de la verdad, ¿sí? Eso tiene que tener un carácter de letra, ¿sí?, ser siempre uno y el mismo, y por lo tanto su carácter es el de un rasgo unario. Prosigo, ¿sí? Dice, la fundación del uno que constituye ese trazo no está tomada en ninguna parte más que en su unicidad. Como tal, no se puede decir de él otra cosa, sino que es lo que tiene en común todo significante de ser ante todo constituido como trazo, de tener ese trazo como soporte, ¿no? Bueno, y algo que dice hacia el final con lo que sigue, eh,
y termina la clase, dice, a partir de este punto concreto de identificación inaugural del sujeto al significante radical, no del uno plotiniano, sino del trazo único como tal, toda la perspectiva del sujeto, como no sabiendo, puede desplegarse de una manera rigurosa. Bien. Parece complicado, ¿no es cierto?, lo que dice Lacan allí. Sin embargo, tiene un punto bastante sencillo, ¿sí?, que es la idea de que en una cadena significante siempre sería posible que una letra viniera, una letra como carácter general del rasgunario, ¿no es cierto? Si es un trazo de escritura, es idéntico a sí mismo, y que una letra podría venir a sustituirse en el lugar de un significante y dar lugar a otra cosa, ¿sí? A otra cosa que tiene este carácter de engaño, ¿sí?, que me hace delirar, ¿sí? Yo pienso que esto es otra manera de entender la noción de el síntoma como letra que se escribe existiendo al inconsciente, o como una manera de entender la famosa imbevue, la metida de pata, ¿sí?, que Lacan pretende sustituir al inconsciente, porque dice que es una noción que no tiene nada que ver con la inconsciencia y que tiene un alcance mayor que el del inconsciente, ¿sí? Es interesante porque en esto último que les leía, ¿sí?, cuando dice que ese rasgo está absolutamente despersonalizado, ¿sí?, está evitando, digamos, esta idea que aún persistía, por ejemplo, en el otro con mayúsculas al que se refería Miller, lo que les leí, de que habría una otra intención, ¿sí?, o una hombrecito dentro del hombrecito, ¿sí? Es algo absolutamente despersonalizado, es una metida de pata, pero no es que alguien viene a meter la pata o alguien me hace meter la pata, sino que hay, en impersonal, hay metida de pata, ¿sí? Claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar esa función de la imbevue, ¿sí?, habitualmente pensado como inconsciente, en términos personales, ¿sí? Lo pensamos, por ejemplo, que ¿no escucharon 1000 veces la famosa frase "el inconsciente me traicionó"? Porque me hizo decir lo que yo no quería decir. Tute, el humorista argentino, tiene unos chistes que son buenísimos al respecto, ¿no? Por ejemplo, de un gángster que quiere sobornar al inconsciente como para que se calle la boca, no lo traicione, o cosas por el estilo, ¿no? El inconsciente me traicionó es algo así como el dios engañador metió ahí su púa, ¿sí?, e hizo que dijera algo que yo no tenía ninguna intención de decir. Entonces, ¿cómo hacer para quitarnos del modo de abordar el síntoma, del modo de abordar el inconsciente, esta idea de una segunda intención? ¿Sí? El problema es que para eso tenemos que pensar la formación del síntoma, incluso en la histeria, incluso en Dora, ¿sí?, de una manera muy distinta de como lo pensaba Freud. Porque el modo que tenía Freud con su principio de placer, ¿sí?, de justificar la repetición del síntoma, era la existencia de una intención de significación. Solamente se podía sustentar la repetición del síntoma si había una intención de significación. Si no, como lo vamos a leer después, ¿sí?, cuando plantea en la epicrisis cuál es la estructura del síntoma histérico, dice, para que se repita es necesario que cumpla una función psíquica que es dar un sentido. Clarisa, bienvenida a tu mano. No, quería hacer una consulta en relación a intención. Un significante que ya trae, digamos, a un supuesto sujeto, aún como respuesta posible, contingente. Es como si yo cuando digo, no puedo dejar de decir tengo, no puedo dejar de poner un sujeto a la intención. Y me da la impresión que en esta construcción de ubicar la letra en una secuencia, y va casi es
contradictorio en relación a decir el inconsciente me traicionó, porque es como, ¿cuál sería la intención de la letra? ¿Entendés? O sea, ahí se me hace un problema, o sea, sacamos del principio de tu, o yo saqué, perdón, del principio de tu exposición, como que la intención estaba del lado del otro, ¿no? Ese punto donde estamos como tratando de sacar un poco a ese otro, pero se me hace difícil, digamos, tratar de entender la letra, como que la letra y la intención me parece que van como de modo, como que el inconsciente pensado como metida de pata, no hay intención posible. Claro. Pero bueno, digamos, en esa secuencia de esa de esa insistencia contingente de la letra, porque ahí me parece que es donde podría aparecer, y en esa contingencia misma del encuentro con un analista que escucha algo y ahí irrumpe casi. Porque la letra me da la impresión que es más correlativa lo estoy pensando en ese momento, ¿no? Es decir, es más correlativa de una, de una irrupción de lo que pudiera aparecerle a ese inconsciente que viene armado de ese modo, casi como una solución en el mundo, y algo de afuera irrumpe. Entonces, ¿por qué de afuera? No, bueno, de afuera de lo que uno escucha, de algo que aparece como sonido y que después le darás una intención y podrás ahí quizás por fuera de eso empezar a decir algo el síntoma. Así es como me lo imagino. Yo diría que es por fuera de lo que uno quiere decir, digamos, esta ilusión. No, pero no me refiero a una intencionalidad dentro de la voluntad, sino me refiero a esta especie de guión o discurso que se puede tener donde, qué sé yo, no digo en el marco de un análisis, sino que uno escucha, bueno, yo soy así porque esto, porque aquello, por lo otro, y hasta creérselo, y de repente algo que no está en ese guión, que no es que nadie se puso a armar el guión de su vida, pero tiene un guión, irrumpe y es más allá de del guión. Por eso no veo por dónde está la intencionalidad, digo, ¿por qué hablamos de intencionalidad? Lo que yo quiero decir, que también pensaba en este borrador que estoy tratando de entender un poco, es que me da la impresión que en la intención, a ver, es como si te dijese que la metida de pata es del orden del desorden, no de la intención. Aún Claro. cuando ese desorden te haya permitido armar justamente de lo que se tratará ese análisis, de intentar definir ese síntoma que, digamos, existe, para no poner una palabra teórica, ¿no? Pero de alguna manera está casi como por fuera de esas metidas de pata a lo largo de toda la vida, que es con lo que venimos, con lo que, digamos, con lo que entramos al análisis, no sé cómo decirlo, conjuntamente con el síntoma, pero me da la impresión que la intención, no sé, por ahí es la palabra, digamos, por ahí la cadena esta que estamos, que es S1, S2, ¿no? Donde ahí lo que va a insistir es la letra, tiene una intención, no sé, me quedo ahí medio, por ahí ya me desordené, pero hasta ahí llegué.
No creo que sea necesario suponer una intención en la letra, pero sí retomo la cuestión del planteo de Susana para reflexionar un poco sobre uno de mis temas favoritos, que es la cuestión de la orientación de la cura, ¿sí? Es decir, esta idea de que Freud plantea de entrada que los efectos terapéuticos, si bien son como una especie de efecto colateral de una experiencia que apunta no a terapeutizar, a curar, sino a despejar la oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser, ¿sí? Así como lo dice en la interpretación de los sueños. Y que esa definición que él da del núcleo del ser en la interpretación de los sueños es una voluntad. ¿Sí? Lo toma la expresión de Schopenhauer, digamos, le da un sentido particular, pero es una voluntad que nos habita sin que lo sepamos, que ejerce sus efectos de manera compulsiva, ¿sí? En nuestras inhibiciones, angustias, síntomas, etc., ¿sí? Y que además tiene un tercer carácter que es refractaria a las palabras, porque, digamos, es anterior al proceso secundario donde podría incluirse el preconsciente que le da representaciones de palabras, etc., ¿no? Es decir que yo en algún momento lo llamé una especie de xenopatía generalizada, muy de la mano de todo el mundo es loco, ¿sí? Todos tenemos una especie de ser que nos maneja compulsivamente, ¿sí? Como si fuéramos sus títeres, pero es una voluntad, ¿sí? Yo, mucho tiempo después, cuando empecé a trabajar con algunos de ustedes, la posibilidad de erradicar el principio de placer como axioma doctrinario, ¿sí? Eso lo podemos poner a cuenta del deseo de gozar, esa voluntad que nos anima sin que lo sepamos, etc. Pero aún así, ese deseo de gozar tiene ese carácter del núcleo singular del ser, es decir, ese carácter refractario a las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo en la experiencia analítica que se da en las palabras, ¿sí? Podemos acceder a esa voluntad que tiene algo de intención por ser una voluntad precisamente, ¿sí? Pero es una voluntad que no es yo quiero, ¿no es cierto? Sino que eso quiere y yo me la tengo que arreglar con que eso quiere, digamos, ¿sí? Con que se quiere algo, ¿sí? ¿Cómo vincular esto con las palabras, ¿sí? Y ahí es donde me parece que entra en juego el problema del equívoco, de la homofonía y de cierto tipo de interpretaciones, ¿no? Pues les voy a leer otra cosita que no les leí de lo que decía Miller a los rusos, que también con esa sencillez que me encanta. Dice así: el fenómeno de la homofonía es más complejo que el del lapsus, ¿sí? Algo puede escucharse de manera diferente según el modo en que escribamos o cortemos los sonidos, ¿no? Sí, yo eso muchas veces lo traduzco diciendo que hay como un flujo fónico, ¿no? Y que la primera operación es leer, ¿sí? Es recortar, digamos, ese flujo fónico como constituido por ciertas letras que son los efectos de la operación de lectura, ¿no? Así, dos frases que se pronuncian de la misma manera tienen dos sentidos muy diferentes, ¿no? Sentido es algo que ya está mucho más cerca de la intención de significar, ¿sí? Solo que no necesitamos suponer que haya alguien que quiera significar algo, ¿sí? Tenemos de vuelta, ¿sí? Dos sentidos posibles porque hay dos lecturas posibles y dice, eso existe en todas las lenguas, dice Miller, la interpretación puede consistir en hacer que se escuche lo que el sujeto dijo, es decir, en lo que el sujeto dijo esa otra frase, ¿sí? Es decir, hubo una intención de significar tal palabra o frase, eso sí, es lo que nosotros queríamos decir, ¿sí? Pero de pronto resulta ser que hay otra manera de leer lo mismo que se dijo, ¿sí? La misma frase tiene un equívoco, ¿sí? Se puede leer, ¿no? Como el título del seminario 24, l'insuccès de l'immeuble et l'amour, se puede leer de dos maneras. Les entends se puede leer de dos maneras. El récit se puede leer de dos maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo pensamos la relación que tiene el significante con la letra en el equívoco, sino es precisamente como algo que, respecto de lo que era la intención de significación del inconsciente, ¿sí?, de pronto introduce una metida de pata, algo que produce una salida, ¿sí? Es como un genio maligno que de pronto sustituyó un significante por medio de una letra y lo hace existir a lo que eran esas intenciones de significación del inconsciente. Yo pienso que de vuelta allí retomamos esta imagen central de algo que existe a la dimensión del significante, ¿sí?, que introduce sin necesidad de una intención, ¿sí?, sin necesidad de un querer, ¿sí?, salvajemente, como dice Lacan en el Seminario 22, algo que pasa a escribirse, ¿sí? En fin, yo no digo que con esto tengamos claro cómo es la forma del síntoma, cómo se constituye, etcétera. Pero creo que si no pensamos en estas cosas, si no nos sacamos un poco de la nebulosa en la que pensamos, ¿sí?, la idea de una intención que se corta con otra intención, ¿sí?, y si no pensamos, digamos, la cosa de una manera distinta del pensamiento dinámico, de choque, ¿sí?, que es como lo pensaba Freud, ¿sí?, vamos a estar volviendo a traer el principio del placer que queríamos sacarnos de encima, ¿sí? Es decir, necesitamos dejar de pensar las cosas en términos de represión, defensa, conflicto, etcétera, y pensarlas de una manera desubjetivada, es decir, fuera de una intención de un sujeto de significar, de hacer ciertas cosas, ¿sí? Creo que si logramos eso, ¿sí?, si logramos erradicar la idea de un genio maligno, ya sea el otro con mayúscula, sea el sujeto supuesto saber, etcétera, lo que pongamos allí en ese lugar, probablemente podamos hacer una lectura más afín a lo que Lacan propone sustituir en el lugar del inconsciente, que es esa metida de pata, ¿sí?, esa imbevue. Bueno, tenemos todavía un rato como para dialogar. Creo que Clarice y Susana deben tener más cosas para decir. No sé si otro más de los participantes también. Pero ven que es como un ejercicio mental de pensar las cosas de una manera un poquito distinta de como las pensamos habitualmente, ¿no? A mí me cuesta también. Supongo que tendrán dificultades como las tengo yo. Pero creo que vale la pena revisar en este punto la idea de que hay una cosa, una intención que viene a chocar con otra intención, ¿no? Por eso les traje las referencias que les traje. Bueno, me gustaría escucharlos. Creo que de lo que yo tenía para decir, no, sí, está todo. La próxima reunión es el 5 de mayo. Y quizás, si tengo tiempo y no aparecen otras cosas, señalaré cierta contradicción en el historial de Dora, ¿sí?, que no me lo olvido, vamos a trabajarlo. Cierta contradicción entre un planteo del seminario 7, no, perdón, el seminario 7, de la página 7 del Amor-Rortu, ¿sí? Estamos en el tomo 7, ¿no? Ahí está Dora. ¿Sí? Entre la página 7 y la página 17, ¿sí? Bueno, para no decir que hoy ni siquiera me mostré a Dora, les voy a decir algo. Entre la idea de que la causación, esto es la página 7, dice Freud, la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida psicosexual de los enfermos, y los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, ¿sí? Esto dice Freud, página 7. Y en la página 17, después de hablar de que es normal, digamos, que haya fallos de la memoria en la histeria, digamos, en la anamnesis, que falten cosas, dice: tal estado de los recuerdos correlativos al historial de la enfermedad es el correlato que exige la teoría, el correlato necesario en los síntomas patológicos. Después, dice, este es interesantísimo, después, en el curso del tratamiento, el enfermo aporta lo que se había guardado o no se le había ocurrido, por más que siempre lo supo. Es re interesante eso, ¿no?
Además de que es un hecho clínico que supongo que todos habrán constatado alguna vez, ¿no? Digamos que lo que aparece a veces como el gran hallazgo después de todo un trabajo interpretativo, resulta ser que el analizante dice, sí, pero esto lo supe siempre, ¿no? Sí, sí. Ninguna novedad. Lo interesante es ver cómo se relaciona entre sí la tesis que plantea Freud al principio de su texto, ¿sí? En la primera página del texto, ¿no? Donde dice que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida sexual de los enfermos y los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos, ¿sí? Esto de que son expresión de deseos reprimidos y que el enfermo durante el tratamiento aporta lo que siempre supo, ¿sí? ¿Cómo relacionar este asunto de que son deseos reprimidos y que siempre lo supo, ¿no? Porque siempre lo supo, obviamente quiere decir que no estaba reprimido, sino que estaba allí, ¿sí? El problema parecería ser no haber encontrado el nexo, ¿sí? ¿Cuál es el nexo que había entre su síntoma y eso que siempre supo, su deseo escondido, etcétera? Bueno, en fin, son cosas que vamos a tener que trabajar con mucho más detalle que esto. Simplemente esto como para introducir un poco por dónde pienso arrancar con la lectura minuciosa del historial de Dora. Bueno, a ver, algunos más, unos cuantos que andan por allí, a ver si tienen ganas de aportar su comentario, sus críticas, sus referencias. A ver, parece que Gabriela Lauterstein se va a animar. Ahí apareció. Mientras se conecta, comento que ella había dicho en algún momento, creo que de la reunión del año pasado, que le gustaría también discutir algunas cuestiones de casos clínicos pensados a la luz de estas cosas, o sea que es un aporte que va a ser muy, muy, muy bienvenido. Hola Gerardo, hola a todos. ¿Se me escucha? Creo que tengo el micrófono abierto. Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, qué reunión la de hoy, un quebradero de cabeza. Buenísimo. Sí, dije lo del caso clínico el año pasado. Dale, voy a ir por ahí. En relación a la reunión de hoy, y empezando, me quedé con ese lugar del analista que sorprende. Una intervención que sorprende en otra línea distinta al inconsciente. Es como hay una intención y una intervención de un analista que produce como otra cosa. Pero siempre pensaba eso en términos de significantes. Entonces, lo que me ocurre es cómo empezar a pensar eso con la letra como soporte que no es un hombrecito, digamos, cómo salirnos de esa cosa despersonalizada, de eso que está buenísimo, como decís, hay un meter la pata o hay una voluntad que soporta, ¿no? Como que... Y entonces, cuando estoy tratando de armar todo esto, me quedo pensando en la intervención de un analista en esa línea, que no sea por el lado significante, y cómo ir atrapando eso que soporta, ¿no? Creo que puedo transmitir hasta acá. Está muy, muy bueno, Gabriela. Sí, porque en este sentido uno puede pensar que la estructura de la interpretación, esa que Miller resumía en la frase, te digo que dijiste algo distinto de lo que querías decir, ¿sí? Sí. Se podría repensar para acercarla a tu planteo, como que la interpretación siempre depende de leer lo que escuchamos, ¿sí?
Y al decir leer, del modo de leer lo que se escucha, ¿sí? Lo que escuchamos es el significante, pero lo que leemos, ya leemos en términos de letra. Hemos introducido allí una operación de lectura, ¿sí? Y letra es lo que se lee. Okay. Entonces, en este punto podríamos decir que hacemos exactamente la misma operación que hace el síntoma salvajemente, ¿sí? Porque ¿qué hace el síntoma? Toma un significante del inconsciente y lo lee salvajemente, es decir, sin respetar las convenciones del discurso usual, ¿sí? Lo lee por medio de una letra, ¿sí? Y no es algo que alejado de lo que Lacan puede haber pensado, ya que, en definitiva, esa dimensión que él crea por medio de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿sí? Es la que le permite situar la singularidad en el Santón, ¿sí? Seminario 23 y 24, ¿sí? Y resulta ser que el lugar del analista, como es siempre el de lo singular, va a pasar a ser el del analista como Santón. ¿Ok? O sea que hace la misma función que el síntoma, ¿sí? Lo tenemos en el mismo lugar que el síntoma. ¿Y qué es lo que hace el analista? Lee lo que se escucha, ¿sí? Es una operación de lectura del significante, ¿no? Lo mismo que hace el síntoma, ¿sí? O sea que el analista síntoma sería casi como una especie de pleonasmo, ¿sí? Y en este punto creo que sí, que podemos pensar el analista síntoma como aquel que ejerce una función de leer el significante, leer lo que se escucha, ¿no? Transformar algo que viene siendo una cadena de significantes en una cadena de significantes a la cual existe una letra que está extraída y se lee como tal en esa dimensión sintomática, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Sí. que no sé si era una pregunta o comentario, pero creo yo que esa es la manera de introducir esa tercera dimensión del significante, que es la del equívoco, ¿no? Saussure siempre pensaba que había dos, ¿no? La sincrónica y la diacrónica, pero a mí me parece que hay dentro de la sincronía hay una función no diacrítica que es la del significante. Esto lo dije en un librito sobre la interpretación que ya tiene como 20 y pico de años. Entonces, en esa dimensión es donde yo pienso que se puede plantear la función homóloga a la del síntoma como ejercida por el analista, ¿sí? El leer el significante por medio de una letra. Pues podemos hilar más fino al respecto, ¿no? Pero como ya la vez pasada se planteó este problema de decir cuál es el síntoma de Dora, ¿sí? Para que sea síntoma incluimos la necesidad de la repetición, porque si no hay repetición no pensamos que haya síntoma. Mientras que solemos pensar, por ejemplo, que un sueño es una formación del inconsciente. Sí, pero ¿y si se repite? ¿No tiene ya algo del carácter de una letra? En fin, ya estamos en eso. Ya Susana va a discutirlo porque va a decirme que ella piensa las cosas diferentes y tiene razón en plantearlo diferente. No lo vamos a discutir hoy, pero es seguro, digamos, que nos conviene orientarnos por la diferencia entre significante y letra en su relación distinta con la repetición. ¿Está? No, solo quería decir que me parece interesante comparar los sueños de Dora con el sueño del hombre de los lobos, que, digamos, es un trabajo en todo el análisis, nada más que eso. Sí, la puesta en forma creo que me habías dicho en algún mensaje, ¿no? La puesta en forma del sueño del análisis. Bueno, agradezco mucho la participación de la asistencia de todos los que estuvieron, la participación de los que participaron. Espero que, no les diría que sepan disculpar el carácter un poco errático que tiene este laboratorio, sino a la inversa. Ojalá tenga cierto valor para ustedes el hecho de que no hay aquí ningún programa prefijado, ningún saber a desplegar, sino que es una investigación de verdad, digamos, que explorar algo distinto, ¿sí? Así que les agradezco mucho y los invito a la próxima reunión que va a ser el día 5, ¿ok? Bueno, chao. Nos veremos. Nos vemos. Chao.